En los caminos más antiguos de Japón, allí donde los cerezos florecen con una belleza casi irreal, existe una historia que los ancianos susurran solo cuando el viento sopla en la dirección equivocada. Es una leyenda que nace del silencio, de esa quietud pesada que precede a lo inexplicable. Dicen que si te adentras lo suficiente en esos senderos sagrados, podrías encontrarte con una figura que desafía toda lógica y razón. La Dama de los Tres Rostros no es una aparición común, sino una criatura tejida con la seda de una tragedia y los hilos de una maldición. Se la describe como una mujer, pero su cabeza no es una, sino tres cráneos descarnados que murmuran al unísono, cada uno contando una historia diferente, una pena distinta, un eco de una vida rota. Esta entidad fue una vez una mujer de carne y hueso, una geisa de incomparable belleza llamada Akari. Su nombre significaba luz y ciertamente, ella era un faro de gracia y talento en el mundo flotante. Su danza era como ver a los pétalos de cerezo flotar en el aire, y su música podía conmover hasta el corazón más duro. Pero detrás de su rostro de porcelana y su sonrisa ensayada, Akari guardaba un secreto tan profundo que ni el Seik más fuerte podía desatar su lengua. Se decía que, a veces, en mitad de una conversación, su mirada se perdía, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Algunos de sus clientes, los más supersticiosos, afirmaban que había hecho un pacto con espíritus oscuros para obtener su don. Otros, más compasivos, pensaban que estaba atormentada por fantasmas vengativos. La verdad, sin embargo, era mucho más extraña y terrible que cualquier rumor. Akari no estaba poseída por entidades externas, el horror vivía dentro de ella. Desde su nacimiento, tres almas distintas compartían su cuerpo, luchando por el control, cada una con sus propios deseos, miedos y tristezas. Una era melancólica y lloraba en silencio por las noches, otra era iracunda y sentía una rabia incontenible hacia el mundo, y la tercera, la propia Akari, intentaba mantener el equilibrio, sonriendo para ocultar la guerra civil que se libraba en su interior. Vivió su vida en una condena silenciosa, prisionera de sí misma, sin que nadie pudiera comprender la magnitud de su tormento. Su arte era su única vía de escape, el único momento en que las tres voces parecían armonizar en una sola expresión de belleza. Pero incluso la vida más extraordinaria llega a su fin. Cuando Akari murió, su cuerpo finalmente se rindió, pero las almas que lo habitaban se negaron a separarse. La muerte no fue una liberación, sino el inicio de una nueva pesadilla. Ninguna quería abandonar el único hogar que habían conocido, y ninguna quería enfrentar el más allá en soledad. En su desesperación por aferrarse a la existencia, su conflicto se volvió físico. El cuerpo de Akari, en su lecho de muerte, comenzó a convulsionar de una manera antinatural. Sus huesos crujieron y se retorcieron, tratando de expulsar a las almas que se aferraban a él como raíces. Pero la voluntad de las tres era demasiado fuerte. En lugar de liberarse, el cuerpo se quebró y se reformó, dando a luz a una abominación. Así nació la Dama de los Tres Rostros. Su figura se alzó, rota y recompuesta, con tres cráneos emergiendo de donde antes había estado su hermoso rostro. Un cráneo llora lágrimas de sangre que nunca se secan. Otro ríe con una carcajada silenciosa que hiela la sangre, y el tercero grita en una agonía perpetua que solo se oye en la mente de quienes se acercan demasiado. Desde entonces vaga por los caminos de cerezos, apareciendo entre una neblina de un extraño tono rosado. Los pétalos que flotan a su alrededor, símbolos de vida y belleza efímera, se marchitan y se pudren en cuanto rozan el suelo cerca de ella. Su caminar es lento, tortuoso, y con cada paso se oye el inconfundible crujido de huesos que no deberían tener movimiento. La leyenda advierte a los viajeros solitarios: si alguna vez te encuentras con ella, no la mires, no te dejes atrapar por la macabra curiosidad que inspira, porque si tus ojos se fijan en ella durante demasiado tiempo, uno de sus tres cráneos girará lentamente hacia ti, sus cuencas vacías fijándose en tu alma. En ese momento sentirás un frío que no es de este mundo, una fuerza que tira de tu espíritu, porque la maldición de la Dama de los Tres Rostros no es estática, es un ciclo. Cada cierto tiempo, una de las tres almas que la componen Sekensum se desvanece por el desgaste de la eternidad, y cuando eso ocurre, necesita un reemplazo, necesita un alma nueva para ocupar el lugar vacío y perpetuar su prisión.
Si te elige, tu espíritu será arrancado de tu cuerpo y quedará atrapado junto a los otros dos, condenado a reír, llorar o gritar por toda la eternidad, mientras tu cuerpo vacío cae sin vida entre los pétalos podridos.